El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio de alta del hospital solo 3 días después de haber sido diagnosticado positivo por COVID-19. Y Trump escenificó su regreso a la Casa Blanca como un mega espectáculo. Dijo que se sentía bien, instó a los ciudadanos a que no dejara que el virus domine sus vidas, a pesar de los más de 200.000 muertos que ha dejado en territorio estadounidense. En la fase decisiva de la campaña electoral, Trump se presenta como un superhéroe que venció al coronavirus en tiempo récord. Sus críticos, sin embargo, dicen que está actuando de manera irresponsable. Por eso hoy nos preguntamos en A Fondo, ¿la cura milagrosa de Donald Trump definirá la pandemia? ¿El voto? Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Paso a presentar a nuestros distinguidos invitados de hoy. Y comienzo con el único varón del panel, Burkhard Wirke, periodista de la radio pública alemana Deutschland Radio, ex corresponsal en Washington y experto en política estadounidense. Burkhard dice: el coronavirus hizo evidente el despotismo de Trump, que ahora está instrumentalizando su enfermedad en la campaña. Laura Iglesias, analista política de Deutsche Welle y experta en política estadounidense. Según Laura, Trump dice ser un gran líder que sale a trabajar, incluso estando enfermo, pero solo unos pocos consideran honorable a un presidente que puede contagiar y no se aísla. Y Ana María Álvarez, periodista y académica costarricense especializada en derechos humanos y migración. Para Ana María, el coronavirus afectó negativamente la política de toda América, pero para Estados Unidos podría ser el milagro que Trump necesitaba. Ya está presentado nuestro panel y les invitamos a ustedes a participar de esta discusión, como siempre, a través de las redes sociales de Deutsche Welle y también a través de nuestro correo electrónico afondo@dw.com. Y comenzamos inmediatamente. La primera pregunta es un poco contigo, Burkhard, y preguntándote qué te parece esta escenificación que ha hecho Donald Trump de su convalecencia. Y te lo pregunto primero pensando en ese mensaje que hace él, ¿no?, a la prensa de que estaba enfermo, que se había contagiado. Luego esas enormes conferencias de prensa de un gran equipo médico contando la evolución del paciente y posteriormente para anunciar 3 días después apenas que ya estaba recuperado y que volvía a trabajar. Yo creo que es que se quiere dar la imagen de invencible y que él puede vencer este coronavirus, lo peor que hay en este momento, esta pandemia en el mundo. Por eso yo también soy invencible en las elecciones. Yo creo que esa es la imagen que él se quiere dar como superhéroe. Y precisamente por eso está instrumentalizando su enfermedad y actuando de una forma altamente irresponsable, porque lo que pasó el otro día en la presentación de la candidata a la Corte Suprema, pues se infectaron muchas personas, se infectaron muchos miembros de su equipo en la Casa Blanca y todo. Yo creo que es muy irresponsable, pero él, con todos los cócteles de medicamentos que se está tomando, inyectando, inclusive medicamentos que no están admitidos oficialmente, pues está demostrando como superhéroe. Yo creo que uno de los cócteles también tiene tanta estamina que realmente es cierto lo que él dice, que se siente más joven que hace 20 años. La opinión de Burkhard Wirke, también ex corresponsal en Washington, donde viviste y también vivió Laura Iglesias, con quien sigo a continuación. Laura, para ti, periodista experta en política estadounidense, ¿es un proceso que puede ser valorado como creíble? Evidentemente es extraño que, hubo un secretismo sorprendente y cuando se le preguntó al médico jefe de este equipo de 30 médicos que lo está tratando si había necesitado oxígeno, repetidas veces se le hizo esa pregunta, dijo: el presidente no necesita ahora oxígeno. Tampoco hay credibilidad con respecto al momento en el que empezó su contagio, porque los médicos hablaron de 72 horas desde el inicio de la enfermedad, cuando se había hecho pública solamente 30 y pocas horas antes. En ese tiempo, Donald Trump visitó un evento electoral y también un evento de donantes. Y si ya sabía que estaba contagiado, según los datos contradictorios que se desprenden, parece ser, de la información médica, actuó de forma totalmente negligente, ya no solamente al hacer ese paseo en el auto después del hospital, sino antes, cuando probablemente sabía que estaba contagiado, que tenía anticuerpos y quizá pensó que no iban a tener esas consecuencias. O sea que falta de transparencia absolutamente toda y falta de credibilidad también, claro. Instrumentalización, Ana María, ¿qué opinas tú?
Bueno, hay una forma muy nueva de hacer comunicación, ¿no? Que de hecho funcionó muy bien con el Brexit, que es utilizar la comunicación desde un punto de vista empático. Interesantemente, le ha funcionado mucho a la derecha en los últimos años desde el Brexit, y creo que Donald Trump está siguiendo una estrategia muy clara desde un punto de vista de comunicación que, pues a mi percepción, le va a dar una cercanía y la empatía que necesitaba con las personas que se han visto afectadas con el COVID. Y básicamente él, para atravesar el mismo proceso que muchas de las personas han atravesado en los últimos meses, pues lo hace uno más de ellos y una persona más creíble a cierto grupo de la población. Y además, si lo vence, pues estaría dando un claro mensaje de que es una persona resiliente, que es lo que necesita un presidente de Estados Unidos. Permíteme decir que difiero de eso porque él ha tenido un tratamiento al que no han tenido acceso los 7,5 millones de contagiados en los Estados Unidos, que muchos de ellos ni siquiera tienen dinero para pagar una factura de hospital. ¿Cómo se puede atrever a decir que ha sido un regalo del cielo y que está agradecido por lo que ha aprendido de este virus y que ya nos contará de qué se trata? ¿Cómo puede decirle eso a gente que no tiene posibilidad de esos tratamientos ni acceso al hospital? ¿Cómo puede luego poner en duda las ayudas que se estaban barajando para la población estadounidense y las empresas? Sí, eso lo vemos nosotras. Eso lo vemos nosotras porque tenemos un sentido más crítico, pero dudo mucho que la gente lo vea esto. Al contrario, él es el salvador y él es la persona, porque así han venido también los que creen en teorías de conspiración, lo ven a él como el salvador, como el omnipresente, y él está tratando de lograr un mensaje alrededor de eso. Hay senadores republicanos, perdona, que lo contradicen y que ya están teniendo miedo de esa reacción de los votantes. Pero aparentemente también por eso se dieron cuenta de la campaña de que había algo no andado bien en términos de empatía, entonces anunciaron un gran tratamiento para todos los estadounidenses. Es algo que también vamos a desarrollar en breve. Tenemos que ver ese momento a propósito de la escenificación que ya ven genera un poco de controversia aquí en el panel. A muchos sorprendió el excelente semblante y también estado de ánimo del presidente de los Estados Unidos en plena convalecencia. Estas eran sus palabras tras apenas salir del hospital militar. No dejen que les domine, no dejen que determine sus vidas. Somos el mejor país del mundo. Volveremos, vamos a volver a trabajar. Vamos al frente. Como su líder que soy, tenía que hacerlo. Sabía que había peligro, pero me puse al frente. Yo lideré. Bueno, ¿qué les parece de nuevo? Son palabras que, sin embargo, convencieron en un momento, eso es lo que dicen por lo menos algunos cronistas de los Estados Unidos, para luego entrar con esta controversia a uno de sus médicos que dijo, no, efectivamente le habíamos dado oxígeno, ¿no? En un momento, una controversia que los medios estadounidenses duró unas 16 horas y la caída en picada de las encuestas. 13 puntos en algunas universidades de estados como el de Pensilvania, Laura Iglesias. Sí, bueno, ahora lo que ha ocurrido ahora con el COVID, después de negar la amenaza que supone la enfermedad, para luego padecerlo él mismo, sí que está teniendo reflejo en las encuestas y precisamente en los estados disputados, en muchos de ellos están incrementando los contagios de COVID muy rápidamente. Y eso está afectando la intención de voto, como por ejemplo en las últimas encuestas hablan de cerca de un 7%, entre un 3% por encima va Biden, en Florida, en Arizona, un 7%, un 8% en Pensilvania, en Michigan. Los estados disputados están registrando muchos contagios y están viendo que toda esa cascada de declaraciones de Donald Trump pues que no tiene fundamento y eso puede ser clave en estas elecciones. Quiero ir contigo ahora, Burkhard, y preguntarte claramente qué crees tú busca Donald Trump. ¿Quiere acaso en medio de toda la campaña y en esta etapa decisiva de la campaña de Estados Unidos ignorar por completo la pandemia? No, yo no creo que la quiere ignorar, pero él está haciendo unas promesas muy claras, pues para todos, la vacuna gratis, nosotros somos el país más grande, America Great, para inventar los nuevos medicamentos, vean cómo a mí me sienten bien, cómo me han curado y conmigo, con los republicanos, vamos a seguir este camino. Eso es su mensaje, eso es un truco, ¿no? Y además, si es cierto que en esos estados, battleground estados, ¿no? Florida, Indiana, todos esos estados, mucha gente va a tener que votar por delegación, o sea, por carta y todo. Y precisamente eso le va a dar la oportunidad, si él pierde, de decir, había fraude, ¿no? Porque él está poniendo en cuestión que este voto va a ser correcto. Es más, manda a desmontar buzones y corta los fondos para el correo de Estados Unidos, cambió el jefe del correo de Estados Unidos para acertar que realmente luego puede decir que fue un fraude todo lo que el voto por carta. O sea,
tú dices no va a ignorar el tema de la pandemia en su campaña, pero ¿qué pasa con el debate de los impuestos ahora que una Corte de Apelaciones de los Estados Unidos le obliga a presentar esta información ante un fiscal de Nueva York? ¿Veremos acaso ese proceso, esos documentos, o van a lograr los abogados, como muchas veces lo logran, digamos, alargar el proceso hasta incluso después de las elecciones? El daño ya está hecho porque la publicación del New York Times, pero ¿qué sucede en Estados Unidos? Los que son aficionados de Trump no creen, no les importa. Y los que lo critican, pues son muy críticos y se sienten confirmados. Quedan un 10% del electorado que van a ser decisivos. Son los republicanos moderados que han votado para él la última vez. Ellos son los que él tiene que conquistar. Y para este propósito es muy delicado lo de los impuestos, pero esta gente tampoco quiere pagar impuestos. Entonces, para ellos, otra vez, es el héroe, el que logra tener mucho dinero y no pagar impuestos. ¿No es el sueño de todos nosotros? Por ahora, porque debe $300 millones y sus acreedores, al saber que ha pagado $750 en 2016 y 2017 y que lleva 20 años haciendo trucos, desgravando $70.000 de peluquería, pues hombre, los acreedores van a decir no tenemos ganas de seguir permitiendo esto. Y si en 4 años vencen los créditos, él, si llega otra vez a presidente, podría haber ese conflicto de intereses. O sea, que no es solamente una cuestión de amor y desamor, de creencia o no creencia. Están hechos que hablan de delitos concretos que puede tener consecuencias muy graves. O sea, ¿te parece a ti, Laura, entonces, que sí el tema de las deudas que podrían dejar a la luz estos documentos en esa Fiscalía de Nueva York sí podrían ser sustantivos e inclinar la balanza definitivamente en la campaña? Quizá no ahora, porque ahora sí que realmente es una cuestión de fe o no fe en Donald Trump, pero en el futuro, cuando estos créditos venzan, él va a tener problemas, sea presidente o no lo sea. Y entonces en el futuro va a tener sin duda consecuencias. Pero claramente le está desviando la atención, ¿no? Porque una de las... Vamos a ver, si hay algo que Trump es experto es en tratar de ocultar, ¿no? Tal como lo mencionaste, es el tema de ocultar cuál ha sido realmente el tratamiento, cuáles han sido sus síntomas, si efectivamente tiene COVID-19, si no tiene COVID-19, y con todo el tema de los impuestos, claramente pues trató en una estrategia de desviar un poco el tema. Ahora, pues una persona como él pues necesita los 4 siguientes años para poder manejar y seguir de alguna manera moderando todo el tema de los impuestos, porque si no es así, pues podría ser casi que uno de los primeros presidentes que después de salir de la silla pues pueda tener que enfrentar a las autoridades, ¿no? Así es. Interesante. Tenemos que seguir con lo próximo. Tenemos más información sobre este tema. Para muchos, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, instrumentaliza la enfermedad para su campaña electoral. También lo es para este panel. Lo hemos escuchado. De hecho, sus políticas y también su desconocimiento inicial para muchos en los Estados Unidos no solo bajaron su apoyo en las encuestas, también aumentaron drásticamente el número de infecciones en el país. Más de 7 millones de infectados y más de 200.000 muertos. Ese es el balance provisional de la política de Donald Trump frente al COVID-19. Al inicio de la pandemia se muestra convencido. En abril, cuando en teoría suban las temperaturas, desaparecerá de forma milagrosa. En vez de escuchar a los expertos, recomienda terapias dudosas. Supongamos que sometemos al cuerpo a, por ejemplo, una fuerte luz ultravioleta. Si eso penetrara el cuerpo a través de la piel o de alguna otra forma, y luego desinfectantes, eso lo noquea en un minuto. Uso obligatorio de tapabocas en actos electorales, no para Trump. Incluso durante el debate se burla de su rival, el aspirante demócrata Joe Biden. Siempre lleva tapabocas, incluso a 200 pies de distancia lleva puesta la mascarilla más grande que he visto jamás. Un Biden miedoso frente al Superman Trump. ¿Puede funcionar una estrategia así? Y estamos de vuelta, estamos hablando de la campaña de los Estados Unidos y con esa última frase de nuestro informe, Ana María, Trump Superman, y en el otro espectro Biden un cobarde, ¿se llega así al electorado de los Estados Unidos? Pues es una sociedad basada en superhéroes, ¿no? Entonces creo que no le caería mal a una persona como Trump verse
tal cual y proponerse al mismo como un héroe. Y creo que estamos en una sociedad, y esto no solamente en Estados Unidos, creo que es a nivel global, donde tener un poco de empatía y ver a un líder en estos días que tenga un poco más de escucha, que es como la estrategia que ha seguido Biden, pues no es necesariamente aceptada como parte del liderazgo o una fortaleza, ¿no? Y creo que Trump está jugando con eso y ha tratado desde el debate, que fue bastante desastroso, pues hacerlo ver como bastante débil. Tengo que diferir, porque alguien que niega una enfermedad y luego se contagie de ella y acaba en el hospital no es precisamente fuerte. Es fuerte alguien como Biden, en este caso, que tiene 4 años más y que no se ha contagiado y que está haciendo la gira. Y durante estos días en los que Donald Trump no puede hacer la campaña por los estados disputados, Biden la sigue haciendo. ¿Quién es el fuerte? ¿El que reconoció la gravedad de la enfermedad, se defendió y está sano? ¿O el que la negó y acaba en el hospital? Creo que no escuchaste lo que dije. No, No estoy hablando de que sí que pienso o no que pienso. O sea, creo que efectivamente es como lo está reflejando la gente y eso es lo que él está tratando de hacer. Yo creo que la gente... No estoy diciendo de que eso es lo que realmente demuestra un verdadero liderazgo. Totalmente lo contrario. Claro. Eso es lo que él está tratando de hacer como estrategia. Te entendí, pero quiero decir que no funciona porque hay incluso ya muchos republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado que están teniendo miedo de la reacción de sus votantes. Son unos senadores o diputados que tienen el voto ajustado, las previsiones de voto, y están teniendo miedo de esa falta de ayuda ahora, del efecto en los votantes. También los propios republicanos están pensando... Pero no cabe duda que Joe Biden no es el candidato ideal, es demasiado viejo, ya parece, no tiene la energía y todo, y la gran pregunta es si Kamala Harris realmente puede compensar todo esto, ¿no? Y entonces es la decisión del mal menor, en el fondo, para mucha gente, para la gente indecisa todavía. Claro que es un mal menor. Y de pronto también nos da a todos esta impresión, especialmente a ustedes que son los observadores, lo que está pasando en la campaña, de que cualquier cosa puede afectar dramáticamente el desarrollo de los hechos. Y me pregunto qué podría salir mal en la campaña de Trump, porque estamos deteniéndonos ahora en Trump, ya nos vamos a ir al tema de la campaña de Biden. ¿Qué podría salir mal en este contexto de los contagios de coronavirus? Y lo pregunto también pensando en las decenas de asesores que están contagiados. Pues yo creo que todo que puede ir mal ya ha ido mal. O sea, hay como 30 personas de la Casa Blanca infectadas, senadores, republicanos, congresistas y todo, mucha gente. Y parece que para los aficionados de Trump todo eso no importa. Todo el racismo, todas las intervenciones de los militares en las manifestaciones, su rechazo en perjudicar un grupo ultraderechista de supremacía blanca y todo eso a esta gente le conviene, no lo quiere negar. Entonces la sociedad en Estados Unidos es supremamente dividida en los que están en favor y los que están en contra de Trump, ¿no? La cuestión es cuántos son los que quedan con fe, con esa fe ciega. Esta vez van a ser menos. Eso estamos hablando del contagio de Donald Trump y claro, no está claro dónde ni cuándo se infectó el presidente de los Estados Unidos. Se expuso en incontables ocasiones al riesgo de contagio. Por ejemplo, lo vamos a ver en la presentación de su candidata a la Corte Suprema, lo decíamos temprano mi colega Volker Wirker. Esto son las imágenes del jardín de la Casa Blanca. Los participantes, la mayoría de ellos sin mascarilla, se sentaron muy juntos. Además de Trump y su esposa, se sabía que al menos otras 5 personas allí presentes estaban infectadas con el coronavirus, pero en este tipo de eventos no se ha prestado mucha atención, ya lo sabemos, a la distancia social. Y seguimos hablando de este tema. Quiero volver contigo, Laura Iglesias. ¿Cómo afecta esta puesta en escena? Lo veíamos, la que acabamos de ver en la Casa Blanca, un contagio poco peligroso, según el presidente, el irrespeto total de las recomendaciones sanitarias de las autoridades estadounidenses y de las autoridades sanitarias de salud a nivel mundial, de la OMS. ¿Cómo afecta esto? Nos preguntamos a la discusión política más allá de los Estados Unidos. Y te lo pregunto pensando en Brasil, pero te lo pregunto también pensando aquí en Alemania, donde sigue ese debate ahora mismo, que comienzan a aumentar dramáticamente los contagios, si se abre, si se cierra, si el coronavirus después de todo es tan peligroso. Evidentemente, ese evento en el Rose Garden de la Casa Blanca demostró la negligencia absoluta de todo el gabinete de gobierno, de todo el equipo de Donald Trump. No estaban fuera, pero estaban muy juntitos y no hacían más que saludarse y darse besos y abrazos durante esta nominación. Lo que pasa es que puede ser que esta nominación y los interrogatorios, las sesiones de preguntas que va a haber la semana que viene, como la opinión pública tiene una memoria corta,
si la semana que viene consigue, si los senadores no están enfermos de coronavirus, los que tienen que votar a su favor, si consigue pasar su nombramiento para el Tribunal Supremo, entonces eso va a ser un éxito para algunos de los republicanos más conservadores, del sector más cristiano, más religioso, que a lo mejor sí que puede olvidar los desmanes y la mala gestión en cuanto al coronavirus. O sea que en ese caso sí que podría haber un repunte para él con ese nombramiento. Retomo la pregunta para Burkhardt también, por favor, Ana María. ¿Cómo afecta lo que estamos viendo de la Casa Blanca, lo que hemos visto en esta última semana? Digamos, ¿cómo traspasa esto las fronteras? Bueno, es un mal ejemplo. O sea, en todas partes se dice distancia, máscaras, no aglomeraciones de gente de muchos números y todo, y están haciendo todo el contrario. O sea, se están dando malos ejemplos y Trump es el primero. Y para hacer la paralela con Bolsonaro, ¿qué hizo Bolsonaro cuando le dieron el positivo del test del corona? Pues se quitó la mascarilla, habló con la prensa y todo, ¿no? Es un despotismo frente a la gente que es increíble, ¿no? Yo creo que, claro, tenemos que aprender a vivir con el virus, ¿sí? De toda forma, pero hay unas reglas que se han establecido, que se han probado como eficaces en contener esta enfermedad, como la máscara, como la higiene, como la distancia, que hay que seguir. Si me llamo Bolsonaro o si me llamo Trump. Y se ha demostrado que los negacionistas contraen el virus. Tranquila. Es básicamente una forma que él continúa haciendo, y de nuevo lo sigo insistiendo. O sea, él es un experto en lo que está haciendo especialmente en relaciones públicas. Él ha venido disminuyendo el efecto del COVID desde el inicio, ¿no? Y lo sigue haciendo. Sale públicamente a decir, no le teman, esto, ¿no? O sea, realmente disminuye el efecto y las consecuencias del coronavirus, que efectivamente, pues básicamente lo que está tratando de hacer es minimizar, tratando de, en vez de invitar de una manera más asertiva, positiva a lo que viene, tal vez porque en cuanto al tema del tiempo de las elecciones no va a tener listas la vacuna que ha estado, pues, básicamente prometiendo, ¿no? Entonces ahora es disminuir un poco su efecto. El hecho de que le dijo a Bob Woodward, el reportero del Washington Post, que el 7 de febrero que ese virus era altamente contagioso y muy peligroso y muy mortal, ¿no? O sea, que él sabe mejor y actúa de otra forma porque es un narcisista absoluto. Tengo que darme una pequeña licencia y preguntarle a mi productora cuánto tiempo nos queda. No, es importante para tomar las próximas decisiones de cómo seguimos el programa. Está muy interesante la discusión. Nos quedan todavía 21 minutos, me dicen, así que seguimos. Tras ese muy controvertido y para muchos también lamentable primer debate y tras el contagio de Trump, ¿qué pasa? Nos preguntamos con sus seguidores, cómo se esperaba. Los más fieles adherentes de Trump cerraron filas en torno a su figura. Para ellos no había duda que el coronavirus no podría contra él. Claro que estuve preocupada. Amamos a nuestro presidente, creo que está en las mejores manos, tiene los mejores médicos, se pondrá bien. Es un hombre fuerte y sano. Se escuchan muchas cosas negativas sobre Trump. Yo pienso que va por buen camino. No es un político, definitivamente. Es un hombre de negocios que hace lo que tiene que hacer para que su punto de vista quede claro. Y eso es justo lo que necesitamos en estos días. Creo que es un hombre de acero. Ganará. Ahí están los incondicionales del presidente de los Estados Unidos y claro está que ellos van a seguir votando por él, pero nos preguntamos cómo afecta toda esta situación a ese gran público indeciso en el país. ¿Qué crees tú? ¿Cómo llega todo este mensaje a toda esa masa de gente? Pues los indecisos han estado, vamos a ver, han sido básicamente el foco de tanto los republicanos, Trump, así como los demócratas, ¿no? Y ellos están utilizando también de los dos lados estrategias muy claras para llegarles a los indecisos. O sea, inmediatamente vimos la respuesta de Trump después de su salida triunfal a Michelle Obama, que sigue siendo una carta interesante para los demócratas para seguirle hablando a los indecisos de alguna manera también. Y bueno, creo luego hablaremos del debate que vimos de Biden y de Kamala Harris, que creo que efectivamente es una estrategia más directa para seguirle hablando a los indecisos. Y pues creo que eso va a ser lo que vamos a seguir viendo a partir de ahora. De los debates que dice Ana María, bueno, ya viene un segundo debate, se supone, entre Trump y Biden, o se suponía, porque hasta hace poco
embargo, hay una información, me parece que Donald Trump no quiere más. Esta tarde llegó una información de que ese debate, que debe ser virtual por la infección del presidente Trump, Trump la rechaza, no quiere debatir ya una vez más con Biden, o sea que yo creo que eso fue de debates, ¿no? La de los candidatos a vicepresidencia y la de los presidentes. Y yo creo que lo que vimos en el primer debate era tan asqueroso, era lo más bajo que se puede haber, y yo creo que eso lleva a mucha gente a no votar. Y por eso yo creo que decisivo va a ser la movilización del electorado de lado y lado, ¿no? Y ahí yo creo que Trump está jugando muchas cartas, y recordemos, hace 4 años Hillary Clinton estaba llevando todas las encuestas con un margen grande, y quien ganó al final, también por el sistema del Electoral College, del colegio electoral, ganó Trump, porque él tiene que ganar en los estados decisivos, Texas, Florida, Indiana, Ohio, estos estados. En donde no está pudiendo hacer campaña por el COVID. ¿Te parece que le van a hacer un favor al público de no hacer ese debate de nuevo que vimos en la primera sesión, el único gran debate que vamos a tener para aparentemente esta campaña? ¿Te parece que el debate así en este escenario y dadas las circunstancias aportan algo a la campaña? Realmente no creo que aporte desde el punto de vista del contenido mucho. Ya vimos en el primero que pocas frases se terminaron y de contenido no había nada que ver con el debate de los vicepresidentes, de los candidatos de ayer. Pero, evidentemente, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho? No, está bien. Si te parece que contribuyen, digamos, una situación de debate que en realidad son instancias muy importantes, si van a contribuir, aunque se hagan virtualmente, digamos, a decidir algo en lo que queda de la campaña. Yo creo que la decisión la tiene, la mayoría de la gente ya la tiene tomada prácticamente. Eso de participar en un debate electrónico me recuerda un poco también a la situación de Bolsonaro, que por su apuñalamiento, tuvo una entrevista en su casa él solo, diciendo lo que él quería mientras los otros candidatos estaban en la televisión debatiendo entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de debates son un poco extraños. ¿No? Habría que ver las cualidades de showman de Donald Trump, ahí cuentan a su favor. Y yo creo que en un escenario de ese tipo, pues quizá tenga incluso más oportunidades que Joe Biden, que es una persona que se atiene más a las reglas, más acostumbrado a los escenarios habituales. Que lo rechace, pues a lo mejor es por su salud, como dice su propio responsable de gestión de la pandemia, Fauci, el inmunólogo, dice que no la ha superado del todo y que podría recaer. Y a lo mejor es por eso. Ana María, ¿cómo debería reaccionar la campaña de Joe Biden, tú que eres experta también en comunicaciones, para capitalizar este momento de baja en las encuestas de Donald Trump? Creo que lo vimos ayer muy claro en el debate de los vicepresidentes, especialmente porque, bueno, vimos a un Mike Pence bastante entrenado y bastante pausado, justamente el antagonista del mismo Trump, aunque tiene pues el mismo mensaje, pero con mucho más contenido, un poco más, incluso más afable, mucho más amigable con Kamala Harris, pero ella también tenía su agenda. Ella también... Sí, pero no quiero hablar de Harry. La pregunta es más bien qué tiene que hacer la campaña de Joe Biden en términos generales. Bueno, pues básicamente seguirla utilizando a ella, básicamente. Ayer justamente, bueno, hablaremos de eso al final, subieron las búsquedas en Google de saber quién es ella. Porque claramente es una... Si ya tenían a Michelle Obama como la carta debajo de que siempre salía a tratar de convencer a los que quedaban por convencer, efectivamente esta es una de las grandes estrategias que tiene Joe Biden. Muy interesante. Joe Biden ha dejado claro que quiere que la COVID-19, la pandemia, sea el tema central de las elecciones, y parece que su estrategia está dando resultado, porque hay encuestas de universidades, como la citada más temprano, la de Pensilvania, que dan una ventaja de hasta 13 puntos en ese estado ante Donald Trump. Vamos a escuchar ahora lo que dijo el candidato demócrata. Y esto es lo que haré cuando sea presidente. Número 1, pedir a todos que lleven mascarilla fuera de sus hogares. Usen tapabocas en el transporte público. Les aseguro que no se trata de libertad, sino de patriotismo. Y estamos de vuelta, seguimos discutiendo a fondo este momento muy arduo de la campaña de los Estados Unidos. Joe Biden, la contracara, la prudencia, el uso de la mascarilla. Indudablemente en un encuentro virtual tendría que responder Donald Trump, ¿no?, a ese ataque que hizo contra Joe Biden, en donde lo descalificaba, lo mostraba como muy poquita cosa, ¿no?, por estar usando mascarilla. El precio a pagar sería muy alto, ¿te parece a ti? ¿Parto contigo, Ana María? Sí, no, totalmente. Yo creo que también es un aprendizaje a nivel global de cómo estamos manejando la política, la comunicación política en grandes rasgos. Estamos en meses muy claros donde la parte en línea es
es importantísima, tanto de manejo laboral y tal. Y creo que en esto Joe Biden siempre ha sido muy tradicional y es el tipo de personajes que no le va bien el tema en línea, y pues no considero de que sea, pues vaya a ser su fuerte. Creo que es como dijiste muy claramente, Laura, es el momento de Trump de ejercer el showman que él sabe hacer. Y tú decías, Burkhard, que Joe Biden, el problema de todo esto es que Joe Biden es muy débil candidato, ¿no? Muy débil y un poco aburrido, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el mal menor desde el punto de vista de bastante americano, pero Kamala Harris debe movilizar las minorías étnicas, los afroamericanos, los latinos y todas las otras minorías étnicas. Ese es el cálculo. De otra forma, es una mujer y con el estado de salud y la edad de Joe Biden, que sería el presidente más viejo cuando toma posesión, si gana las elecciones, entonces es muy probable que Kamala Harris llegara a ser presidenta. Y este factor yo creo que también va a jugar en la decisión de muchos indecisos. Queremos realmente una mujer, y una mujer de origen indio y negra, en la Casa Blanca, y tal como yo veo a Estados Unidos desafortunadamente tan racista, yo creo que muchos todavía le tienen mucho pavor o respeto a esto. De todas formas, yo considero todo eso, el fenómeno de Trump también, como un efecto de 8 años de Obama. Sí. Un hombre negro en la Casa Blanca para el establishment, para la oligarquía, para los que han dominado este país durante siglos y siglos. Los anglosajonos, protestantes, blancos, se han sentido mal. Y eso es el contrapeso que ha entrado con Trump, y por eso todavía no doy su campaña por perdida, y pienso que no es imposible que sea reelegido. Qué fuerte lo que dices, Burkhard. Pero realmente, Laura Iglesias, tengo una pregunta concreta para ti. Tiene que ver con, sabemos que, lo decíamos, ¿no? Es la contracara o la antítesis, como se quiere decir, el lado opuesto, el blanco o el negro de la situación con Donald Trump en los Estados Unidos, Joe Biden. Los índices de aprobación, sin embargo, de Biden están subiendo, sea por Harris o sea por lo que sea, espectacularmente en algunos estados. Y uno se pregunta si esto es una fotografía del momento o si va a ser capaz esta situación de extenderse hasta el día en que la gente tenga que emitir su voto. Está por ver lo que pasa la semana que viene con el Tribunal Supremo, pero un fuerte a favor de Kamala Harris y del equipo de Joe Biden no es solamente que ella sea la candidata de las minorías, sino que habla de temas que son ahora muy importantes para los estadounidenses, como el Medicare, esa ley que quiere echar abajo Donald Trump y que permite a la gente que ya tiene una enfermedad pues recibir un contrato de una aseguradora. Esos son los fuertes de Kamala Harris. Y luego en el debate, por ejemplo, de ayer, Pence estuvo muy sereno, muy elegante, muy amable. Dejaba hablar, pero dijo cosas que no son verdad. Le está achacando a los demócratas querer, por ejemplo, permitir el aborto hasta el momento del nacimiento, cosas que no son verdad. Está achacando a los demócratas que quieren retirar el permiso para el fracking, cosa que tampoco es verdad, y que le lleva a Joe Biden el rechazo de algunos verdes. O sea, están intentando poner en un lado muy extremo a los demócratas cuando en realidad es un equipo muy de centro. O sea que no solamente son las minorías, es la masa de la sociedad estadounidense que en esta pandemia tiene muchas razones, y no solo la gestión de la pandemia, para acercarse a estos moderados demócratas. Y Laura Iglesias está hablando de Mike Pence, y nosotros vamos a querer dar un vistazo también al candidato a vicepresidente, para que siga en el cargo, digamos, por otros 4 años, porque tras el contagio de Donald Trump y tras el primer debate vicepresidencial, todas las miradas se concentraron en un hombre que normalmente trabaja tras las bambalinas. Es el vicepresidente Mike Pence. Durante su gestión como gobernador del estado de Indiana, el político adquirió experiencia en el gobierno. Trump le nombró su adjunto en el verano del año 2016. Pence pertenece a la ala conservadora del Partido Republicano y se describe a sí mismo como cristiano, como conservador y republicano, y en ese orden. Diría que viene de América Latina. Hablemos de Mike Pence. Fortalezas y debilidades, ¿cuánto le aporta a la campaña del presidente? Tú decías más temprano, puede ser una figura decisiva. Sí, sí. Eso es verdad. Ana María. Sí, total. Y es que quiero, no sé, lo que dijiste sobre el establishment es eso. O sea, cuando uno ve a Mike Pence, y cuando vimos el debate de ayer de Mike Pence, la forma en como lo hizo es el típico candidato republicano. Ese es el típico candidato republicano, el conservador, el cristiano, el de hombre de familia, el que se va a los extremos y trata obviamente de
de posicionar su creencia en la familia, en pro vida, etc. Entonces, ese es el típico candidato republicano, ¿no? Y es el típico blanco adulto que le encanta al establishment tener justamente como líder Déjame ponerlo en este tema, por favor, ahora para ti, Burkhard. Entonces, Mike Pence, digamos, tiene todo lo que le falta a Trump. Exactamente. Cuando lo Para eso vi está ahí. en el debate, me parecía ver un presidente. Él es muy presidenciable. Él era moderador de televisión, era abogado y él es muy elocuente, muy sereno, muy ensimismado, muy tranquilo y supo esquivar todas las preguntas delicadas, poner su mensaje. O sea, ayer, frente a una Kamala Harris que era muy emocional, buscando la empatía de la gente, yo creo que ganador por puntos era Mike Pence y eso le atribuye a los indecisos republicanos que de pronto iban a votar por Biden. Yo creo que eso los va a dirigir más hacia Trump de nuevo. Y sobre todo, un punto. Ningún candidato a la presidencia en Estados Unidos ha ganado cuando ha dicho que quiere aumentar los impuestos. Y Biden ha dicho que para financiar todo lo del coronavirus necesita pedirle más dinero a los más ricos. Y Kamala Harris lo reanudó ayer, lo dijo otra vez. Y Pence dijo, ellos quieren quitar las bajas de impuestos que ha hecho Trump y todo. Y para la gente de la oligarquía eso es un factor muy decisivo. Pero Donald Trump se ha descalificado al hablar de los impuestos. Alguien que paga $750 en 2 años, 2016 de y acuerdo, 2017. Eso es nuestro punto de vista. Bueno, pero también el de muchos trabajadores republicanos que lo votaron hace 4 años y que ahora dicen, estamos sufriendo, nos van a cortar la luz, nos van a cortar el agua, no podemos pagar nuestras cuentas, no tenemos empleo. Y este hombre al que votamos resulta que paga $750. Pero dejemos algo muy en claro. Ese mensaje de los $750 no es un mensaje para nosotros, incluso desde el otro lado del mundo, donde pagamos muchísimo más que eso. Yo pago Aquí también pagan mucho más. Por supuesto. Es un mensaje a los empresarios. Es un mensaje a los empresarios justamente en la línea de bajarle los impuestos y de la latente amenaza de tener a un nuevo partido demócrata que viene con más impuestos. Incluso ayer Mike Pence lo dijo en muy repetidas ocasiones. El Green New Deal viene con impuestos y no hizo que Kamala Harris hablara al respecto. Por muchas razones, porque no es el New Green Deal que va a presentar Joe Biden, etcétera, etcétera, pero lo repitió muchas veces. Y eso es básicamente para nosotros enfocarnos en cuál es la agenda detrás y a quién les está hablando. Trump, eso no, pero, perdón, si Kamala Harris dejó muy claro ayer que solo iba a incrementar los impuestos para quienes ganan más de $400,000 al año y para las empresas. Sí, pero estoy hablando del Green New Deal. Entonces estamos hablando de las empresas, porque esos impuestos no les va a tocar a la gente. Tú dices, Ana María, si te entendemos bien, o sea, tú dices por un lado están los impuestos, pero por otro lado también estarían las ventajas en este otro lado para, por ejemplo, el presidente paga tan pocos impuestos, podría ser también el caso de ustedes. Yo no estoy diciendo porque yo considero que los ricos tienen, o sea, que debe de haber justicia tributaria en Estados Unidos, efectivamente. Pero desde un punto de vista de análisis, es un claro mensaje a las empresas, a los millonarios que siguen acaudalando dinero y que hay formas legales de seguir evadiendo impuestos. Interesante. Pero toca no, hablar de Kamala Harris, nos va el tiempo, es la compañera de fórmula de Joe Biden. Vamos a ver, la compañera, por favor, porque tenemos que terminar el programa y tenemos que hacerlo con ella. Una decisión que ya está dando sus primeros frutos, porque para los demócratas, vamos a ver, tras el primer debate entre Harris y Pence, la primera obtuvo la ventaja de las encuestas. Harris posee una brillante carrera a su favor, fue la primera fiscal afroamericana de San Francisco y luego de California, desde 2017 senadora demócrata por California y una firme adversaria de la política, como no, del actual presidente Donald Trump. Trump le tiene miedo a esa mujer. Tú dices, Trump tiene miedo, ¿qué dices, Laura? ¿Qué fortalezas ven y también debilidades en la candidatura a la vicepresidencia de Harris? Es una mujer que llega mucho al votante medio, que habla de las cosas que preocupan al votante medio, que desenmascara los intentos elegantes de poner información falsa en la opinión pública, los intentos elegantes de Mike Pence. Es una persona que a lo mejor todavía tiene que estudiar un poquito más las artes de debate,
permitió que él llevara la línea de los temas, eligiera los temas y ella respondía, pero ella no lo puso en ningún aprieto. Como decías tú, no lo puso en ningún aprieto. O sea, tiene mucho potencial de arrastrar a mucha gente, puso los puntos sobre las íes, dejando las cosas claras, diciendo lo que no es verdad. Los impuestos se van a subir a las empresas y solo a los que sean realmente muy ricos, que ganen $400.000 al año. Y para el impuesto de la renta va a subir para el ciudadano medio muy poquito, muy poquito. Pero para la masa, el mensaje de Pence, ellos van a quitarte los $2.000 que les dimos a todos los obreros de rebaja en promedio. Ese mensaje queda Hay otro mensaje que tenemos un poco la cosa, discúlpeme, nos quedan 3 minutos y queremos hablar de Harris. ¿Qué le parece interesante de Harris? En lo que es dijo una Susan? mujer excelente con su récord de jueza y senadora. Es excelente mujer, súper calificada. Podría ser una excelente presidenta de Estados Unidos, a mi juicio personal. Solamente pues tiene que convencer al electorado. Y vamos a ver, ella puede ser un factor decisivo, pero como dije antes, el racismo de Estados Unidos en ciertas clases, en ciertos medios, es tan grande que le tienen pavor después de 8 años de Obama, un negro en la Casa Blanca, una negra en la Casa Blanca. Eso para los machistas de la clase alta de Estados Unidos es un no-go, creo. Hay más minorías étnicas que votan, negra, pero también mujer, Ana María. Eso es lo que quiere Estados Unidos y eso es lo que buscan los electores promedios en Estados Unidos. Quieren una mujer. No querían a Hillary Clinton. Kamala puede ser la persona que estaban buscando, la mujer. Es hora de que Estados Unidos tenga un liderazgo mujer, pero es a la mujer a la que le tiene más miedo Donald Trump. Pregunta para los tres, con 2 minutos al final. Dada la salud de Donald Trump, no sabemos qué va a pasar con el coronavirus, y también dada la edad que tiene Joe Biden, ¿son los vicepresidentes entonces los que van a decidir esta campaña? Puede que tengan un papel, tienen un papel evidente muy relevante. Se le nota el cansancio a los dos, pero realmente sobre todo a Joe Biden. Y es muy poco probable que Joe Biden vaya a presentarse a un segundo mandato en caso de tener la oportunidad de hacerlo. Y por eso Kamala Harris tiene tanta importancia, y también porque demográficamente Estados Unidos ha cambiado. Las minorías étnicas son cada vez más y tienen más poder. Su voto tiene cada vez más poder. ¿Burkhard? Tienen muchísima influencia, pero a mí me da miedo el momento de la elección, porque si Trump pierde, yo presiento que puede haber enfrentamientos violentos, porque él no va a aceptar el resultado y va a llamar a sus aficionados a defender su elección. Desde un punto de vista de estrategia de comunicación, ella tiene el foco desde anoche. Y de ahí en fuera, ahí los demócratas sí toman provecho de eso. O sea, sí, va a ser positivo, dices tú, Ana María. Nos queda 1 minuto y medio para terminar el programa, y es la pregunta conclusión de todo lo que se ha discutido, que ha sido bastante caluroso en esta ocasión aquí en el panel de A Fondo. ¿Definirá la pandemia el voto? 10 segundos. Sí, definirá la pandemia el voto, porque los estadounidenses tienen cada vez más miedo de contagiarse. Muy bien, Burkhard. Sí, porque la economía iba muy bien y ahora va muy mal. Ana María. Si Trump vence el coronavirus, va a vencer las elecciones. Muy agradecida con los tres y agradecida por ustedes con estar allí. Con Deutsche Welle, soy Johnny Pérez y esto ha sido A Fondo. Vamos a ver qué pasa en la campaña estadounidense. Gracias por su sintonía y hasta pronto.